Llegó la hora de dar un gran salto adelante para transformar a Chile, la colonia más pobre de España en América Latina, y antes que termine la próxima década, en un país desarrollado, sin pobreza, sin pobreza, sin pobreza. En primer lugar, todos quieren que cambie la realidad de la falta de progreso de esta región. Hay personas que me dicen, oiga, ¿usted piensa que las comunidades quieren hacer uso de las tierras como las personas occidentales o el resto de los chilenos? Y sí, lo que me hablan las comunidades es que quieren más progreso, más progreso, más progreso. Como país estamos llamados a ser parte de la transformación hacia la modernidad y el progreso, abriendo y aprovechando nuevas oportunidades a la inversión y el desarrollo de nuestro país. A la inversión y el desarrollo de nuestro país. A la inversión y el desarrollo de nuestro país. Seres humanos del mundo en decadencia, individuos sometidos. Bienvenidos al viaje rutinario de la casa para el trabajo y el trabajo para la casa. Adelante, pasen por favor, pero no vivan. Solo respiren, no piensen, coticen tranquilamente en sus FPs y sigan desarrollando vidas vacías que bailan al ritmo del mensaje televisivo. Quedan cordialmente invitados, hombres, mujeres, extranjeros y homosexuales, punkis y raperos. El capitalismo tiene productos para todos, pero no olvide dejar su dinero y aceptar las reglas del libre mercado. Bienvenidos al matrimonio eterno con una sola persona, de vivir para trabajar. Lo invitamos a vivir siempre en el mismo lugar, viendo a las mismas personas bajo el mismo engranaje de la producción masiva de basuras que no te harán feliz. Consuman para seguir produciendo toxinas destructoras de naturaleza y únanse al pensamiento oficial, la creencia en el Estado, en Dios y en la familia. Rechacen la violencia de los pobres, respeten la violencia policial, manden a sus hijos al colegio para que laven sus cerebros con pensamientos uniformes y matemáticos que nos hacen entender la vida en números y no en ideales. No hay más que pensar, instálese en el lugar que el poder le otorgue y siga siendo millonario a su jefe. No arriesgue el pellejo por querer cambiar nada y por sobre todo, aprende a play en el discurso grabado que tiene en el cerebro y repita como todos: ¡estamos en democracia! ¡Democracia! ¡Lo sentimos! ¡Somos de nuevo marmotas en el bar! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende mucho del horario en que usted nos esté viendo, querido auditor, querida amiga, amigo. Estamos dando inicio al tercer capítulo ya de este programa que hemos denominado Interferencias. Saboteando el consenso extractivista. Ahora salió a coro. Ahora salió a coro. ¿Cómo están? Bien. Seguimos en coro. Siguen en coro, ¿eh? Estamos programados. Hoy como ha pasado el tiempo, como han pasado las semanas y ya el tercer capítulo. Sí, pasa rápido el tiempo. Sí, por supuesto. Y hacemos la invitación a la gente que nos puede estar viendo y escuchando. ¿Cuáles son las plataformas para poder seguir los capítulos de Interferencia? Bueno, nos pueden seguir a través de las redes sociales del Facebook de Trapananda y también por la plataforma de iVoox. Claro, nos buscan Facebook entonces como Radio Trapananda y ahí si quiere vernos. ¿Ya? Si quiere ver este video y si solamente por un tema de movilidad, si se va viajando a su trabajo, como decía la canción del inicio, nos puede escuchar también en iVoox. Colocan iVoox.com / Radio Trapananda y va a poder dar con todos los contenidos de la emisora. Sí. Como dije, hoy estamos en el tercer capítulo. ¿Qué nos tiene preparado Eli? Bueno, este capítulo va a estar dedicado a conversar en torno al extractivismo y las estrategias de pacificación social, asociando a las empresas que son las que instalan este modelo en los territorios. Wow.
¿Te parece hacer un pequeño resumen del capítulo número 2? Y Oh. así estamos de lleno ya con... Ya la temporada. Algunas Bueno, ideas. nosotros en el primer capítulo de interferencia, saboteando el consenso extractivista, planteamos que el extractivismo era una sobreexplotación de la naturaleza, incluyendo la naturaleza humana, que se hacía de manera tan acelerada que no permitía que la naturaleza se regenerara, y que lo que ahí se producía estaba orientado principalmente a la acumulación de capital. En ese sentido, el extractivismo es una función de lo que es el capitalismo, ¿ya? Es una dinámica de saqueo, de despojo de los territorios. Pero el extractivismo no es solamente un modo de producción, sino que instala un régimen político, un régimen extractivista, ¿ya? Y ese régimen atraviesa todas las dimensiones de lo social, no solamente los elementos productivos. Y ese concepto de régimen estaba asociado a la idea que, como eso necesita cierta legitimidad, se construían herramientas, ¿ya? De legitimación, ¿ya? Y al proceso de legitimación del régimen extractivista era lo que denominábamos consenso extractivista. En el segundo capítulo, que estuvo dedicado al tema de infraestructura, planteamos que el extractivismo requiere una base material. Entonces, cuando nosotros analizamos el extractivismo, estamos hablando de dinámicas territoriales. Y por lo tanto, para comprender, para realmente dimensionar el efecto de esta intervención en los territorios y en nuestras relaciones sociales, es que debíamos comprender que esto opera opera de manera cíclica, ¿ya? Opera encadenando etapas de producción. Entonces, para entender el extractivismo hay que entender que hay un momento, que hay una etapa que es la etapa de la producción-extracción, hay otro momento que es la circulación, ¿ya? Y un momento de consumo. Y por eso es muy importante entender que no basta con solamente encontrar un yacimiento de mineral y explotarlo, sino que hay que generar las condiciones para que eso circule de manera rápida, eficiente y por lo tanto sea rentable la explotación. Y además hay que generar un mercado que desee consumir lo que ahí se está produciendo. Entonces, producción, extracción, circulación y consumo. Y planteamos que desde los años 70 en adelante, pero con mucho énfasis del 2000 en adelante, hemos estado viendo una fuerte ofensiva colonizadora que se materializa en obras de infraestructura de integración regional, de las cuales uno de los elementos emblemáticos es la constitución de la plataforma IRSA-Cociplán, pero no es la única, ¿ya? Lo que queremos ver ahora es que la semana pasada se resaltó muchísimo la idea de la máquina como metáfora del proceso de intervención de los territorios. Hay una máquina material, que es la máquina que a partir del desarrollo tecnológico hoy está entrando a espacios que durante muchísimo tiempo han servido de refugio, porque eran tan inaccesibles en términos climáticos, geográficos, que las redes del capital no lo podían aún intervenir. Pero hoy día esa tecnología ya está. El punto es que eso no basta para instalar dinámicas extractivistas en un territorio, no basta la máquina que rompe el terreno, ¿ya? Sino que se requiere, como en todo proceso de colonización, se requiere generar estrategias de persuasión, estrategias que convenzan, estrategias que seduzcan. Entonces, lo que nosotros hemos estado viendo en este último ciclo extractivista es que estamos viviendo un fuerte proceso de pacificación de los territorios que acompaña y que muchas veces le abre la puerta a la máquina dura que es la que rompe la tierra. Entonces, de ahí viene esta noción de pacificación social, ¿ya? La noción de pacificación social tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo el modelo extractivista genera condiciones sociales, genera tipos de relaciones, promueve la construcción de ciertas identidades, ¿ya? Que van a permitir que el emprendimiento extractivista se instale. Y muchas veces eso se comienza a hacer muchísimo antes de que la máquina llegue. Entonces es como que primero se instala
esta forma de relacionamiento, se instala el deseo asociado al extractivismo, se construyen necesidades, se canalizan y luego que eso sea como pacificado, que sea domesticado, un potencial de resistencia, es cuando la máquina ya entra. Pero esto es algo que hemos estado viendo las últimas décadas y que tiene que ver con un aprendizaje que tuvieron las empresas de megaminería, las empresas forestales, la pesca de arrastre, las empresas dedicadas a la agroindustria, que durante gran parte de lo que fue la segunda mitad del siglo XX, en territorios latinoamericanos, sudamericanos, tenían la práctica de entrar violentamente, pero con un ejercicio de violencia física. ¿Ya? Entonces si habían poblaciones que se sentían amenazadas por la instalación de este emprendimiento, entonces aparecían los militares o los paramilitares o las policías militarizadas y ejercían la represión. Pero en el contexto actual ya se ha dado cuenta esa gente que gestionaba esas estrategias que muchas veces no logran ser tan eficientes porque la represión generaba mayor resistencia. Entonces, mientras más se violentaba a los pueblos más se resistían. Entonces, frente a eso, se genera un modelo de intervención social que lo que hace es atacar con estrategias muy profesionales de intervención psicosocial. Intervenir los sentires, intervenir los vínculos sociales, desactivar el potencial de revolución que podría haber ahí, de rebeldía, no con el garrote, ya, sino que haciendo nanay, o sea, solidarizando, estableciendo vínculos afectivos, gestionando de una manera neoliberal las emociones, los sentimientos de las personas y desactivando desde ahí su potencial de rebeldía frente a esta amenaza a los territorios. Atomizar. Claro, tiene mucho sentido lo que tú dices, Eli. Estaba pensando en el sur y en estas estrategias que tenía la empresa hidroeléctrica Hidroaicén. Me acuerdo cuando comienzan los trabajos con las comunidades, se esperaba una población flotante de trabajadores hombres de alrededor de 5.000. ¿Ya? Y empezaron, la misma empresa a través de INACAP, crea una alianza con INACAP, empieza a crear estas como asesorías y cursos express, ¿ya? Para la gente que estaba acostumbrada a trabajar en la ganadería, que de la noche a la mañana se bajó del caballo y ya podía ser técnico en maquinaria pesada, ¿ya? Que sería la primera etapa, que sería como tú dices, cuando la máquina penetra la tierra, ahí ya había una persona calificada con estos cursos express que hacían con institutos profesionales. A su vez, como iba a haber mucha demanda de servicios, de alojamiento, de alimentación, la empresa empezó a financiar con 1,5 millones de pesos a la gente que quería hacer un emprendimiento, como le dice el sistema, ¿ya? De hacer pan. La señora quería hacer pan amasado, perfecto, le compraban la maquinaria a la señora para el pan amasado. ¿Por qué? Porque había que alimentar esta población flotante que en su mayoría eran hombres. De la noche a la mañana empezaron a aumentar las patentes de botillerías también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos hombres también después, cuando tengan sus días libres, necesitaban distraerse. Entonces nunca quedó claro, dentro del estudio de impacto ambiental de ese proyecto, qué iba a pasar cuando esos hombres tengan bajada, después de finalizar su turno, la faena. ¿Qué iba a pasar? ¿Iban a quedar dando vueltas en un pueblito de 2.500 personas? Que era el doble de habitantes que tenía solamente trabajadores hombres. O la empresa aseguraba que los iba a enviar de retorno a sus lugares de origen, por lo que duraba el descanso. ¿Ya? Eso la empresa nunca lo pudo resolver. Entonces, y empezaron, y a su vez también algo, como dije hace ya programas atrás, ¿qué más común que un partido en una cancha de fútbol? Sabiendo que Chile es un país que sabe más de fútbol que de política. Entonces empieza a financiar las camisetas también. Entonces algo como se juntaba la familias que han pertenecido históricamente a los clubes deportivos, y ya tenían acceso a una camiseta. Imagínate, quizás nosotros acá decimos, no, vamos acá a la estación central y compramos camiseta por mayor. Pero allá no se da esa realidad. Entonces de la noche a la mañana ya tenían un equipo completo con el logo. Incluso había una empresa de diseño que le hizo hasta el logo. Ya, ¿cómo quieran el logo ustedes, Club Deportivo tanto? Y le presentó el diseño. Ya, perfecto, se imprime. Y con, obviamente, Hidroaicén. Después se metió en la parte de la cultura. En la tradición gaucha, financiando los encuentros costumbristas.
Entonces, en el escenario principal, donde tocaban los acordeonistas, avivaba la música, donde estaba el presentador dando a conocer todo lo que se estaba realizando, un letrero gigante, un lienzo, decía Hidroicén, Chile con energía. Después, obviamente, a medida que iban pasando los años, las estrategias comunicacionales iban cambiando. Si no le daba resultado esa, al otro año era otro eslogan. Energía, agua chilena, energías limpias y sustentables. Y así empezaron a comprar las mentalidades de la gente. Y eso era de primero algunos decían, no, si la empresa no es tan mala. Si antiguamente tenía un oficio esporádico que dependía mucho de la temporada, de la ocasión, ahora yo puedo ser dueña de mi propio negocio, administrar mi propio negocio y no trabajarle a nadie más. Versus un puñado de personas que decían, oye, no, pues es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a dividir la comunidad. Hay unos que ven con muy buenas caras el progreso y otros que dicen, perfecto, pero no te vendas por los cristales, por los espejos que trajeron los españoles, haciendo como ilusión al primer inicio de la colonización, y de acá se van a llevar toda la riqueza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se metieron tan hondo en el tejido, en la familia, me pasó en lo personal, ¿ya? A modo de ejemplo, que dividen la familia. Familias numerosas, donde nacía el amor, las emociones, como tú dices, y las dividen. Entonces hay hermanos que se dejaron de hablar. Hay el hijo mayor que peleó con el papá. ¿Por qué? Porque el papá, agonizando en un hospital, ya él hasta las últimas horas decía que él no quería la represa en su campo. Y el hijo trabajaba para Hidroicén. Y yendo a cuestionar la postura del papá. Entonces después la hermana peleando con el hermano. Un cagüín, pero de aquello. Entonces llegan con esas intenciones. Tienen todas las lucas, tienen los especialistas, contratan especialistas jóvenes, antropólogos, sociólogos, y llegan a hacer este trabajo a dividir a las comunidades. Esa es una estrategia que tú muy bien acabas de mencionar. Bueno, lo que tú mencionas es aplicable al caso de Hidroicén, ya que además es una experiencia que no se instaló finalmente. Sí. También la podemos ver en la megaminería, ya la podemos ver en la pesca de arrastre, la podemos ver en la industria forestal. O sea, es un relato, es una narrativa de intervención que en este momento yo creo que caracteriza la dinámica de lo que está ocurriendo en los territorios bajo control del Estado chileno. Yo quería volver un poquito al pasado, ¿ya? Y resaltar la idea que históricamente siempre los emprendimientos extractivistas en sus avanzadas colonizadoras han ejercido formas de pacificación social. La propia conquista, la invasión española, portuguesa en estas tierras, lo hizo legitimándose principalmente a través de la iglesia y la evangelización, la pacificación de la Araucanía. Y mezclando el proceso, articulando, mejor dicho, el proceso de evangelización con la represión física violenta militar. Entonces como que se fomenta que haya un potenciar de la violencia física articulado a este otro tipo de violencia simbólica. Pero por ejemplo, en el siglo XIX o principios del siglo XX, los grandes empresarios chilenos también ejercían estas formas de pacificación, pero a través del concepto de la caridad, ya que entonces se entendía que generalmente eran las mujeres de las familias de alcurnia, como se les llamaba, quienes se hacían cargo de compensar, de mitigar el daño que algún tipo de instalación extractivista generaba. Entonces hacían labores sociales. Como por ejemplo lo que hizo la esposa del Cauciño. Matías Cauciño. El programa del vaso de leche. Claro. Entonces, en ese contexto tú tienes la paradoja, ya, de que este empresariado extractivista está saqueando territorio, destruyendo vida, enfermando gente, y por otro lado, este mismo empresariado está entregándole a la gente los zapatos para que no anden a pies descalzos, le está entregando un gorrito con un logo, o le está entregando el vaso de leche. Entonces es una estrategia extremadamente cruel, ¿ya? Que se constituye a partir de esta paradoja y frente a la cual las personas y las comunidades se encuentran permanentemente desprotegidas, porque uno no sabe cómo reaccionar. Claro, porque establece un vínculo afectivo con esta señora que te da el vaso de leche.
desconociendo que forma parte de esta clase expropiadora, de esta clase saqueadora, que finalmente es la que generó las condiciones para que tú no tuvieras la leche para alimentar a tus hijos. Por supuesto. Ahí el tema de jugar con lo afectivo es grave, es heavy. Al final lo que hacen es una manipulación de todo nuestro ser como humano, que tú confías en tu prójimo. Y cuando viene una persona con buenas intenciones, tú no eres capaz de darte cuenta de eso macro, porque al final solamente te están utilizando. Claro. Hay un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Los invito a los auditores a ver la película Subterra, Por supuesto. que relata las vivencias de los mineros del carbón. Y claro, hacía el contraste. Por un lado, los mineros estaban en el pique, ya sacando el carbón en pésimas condiciones, muriéndose. Extractivismo Total, puro. ¿Qué mejor ejemplo? Sin medidas de seguridad, con el cerro que se le venía encima. Y por otro lado estaba la señora del dueño de la minería, la Isidora Goyenechea, y dándole un vaso de leche. Entonces, mientras los papás... Y con su corazón en paz, Claro, esperando que el cielo la reciba. que la reciba. Sí. Claro. Mientras tanto, los papás de esos niños estaban luchando en todas las condiciones. Y los mismos con jornada niños, porque de los extenuante. 11 años también los niños Claro. O trabajaban. sea, yo creo que hay un sentido cristiano en esa caridad, ¿ya? Hay un sentido cristiano en esa caridad que hasta el día de hoy permea la relación que nuestro pueblo tiene, o algunos sectores de nuestro pueblo siguen teniendo, con estas clases capitalistas, con estas clases empoderadas a partir de la expropiación de la riqueza Claro, de otros. cierto. Yo quería mencionar de que sí, esta relación caritativa, cristiana, ya, de ayudar al desposeído, que es la que guiaba esas prácticas empresariales, ha cambiado. ¿Y en qué ha cambiado? Porque hoy día sigue habiendo un rol de las empresas, pero es un rol que está altamente profesionalizado. Y ahí yo me quería detener. Nosotros en el colectivo Alquintral, como decíamos hace varios capítulos, llevamos harto rato trabajando el tema de extractivismo, nos empezamos a dar cuenta que los equipos que las empresas arman para poder instalarse en un territorio, desde hace 10 años en adelante, notoriamente han ido ampliando el área social. Ya uno tiene la imagen de que las compañías se preocupan de tener un buen equipo de geógrafos, un buen equipo de ingenieros, etcétera. Pero cada vez el área social, asociado a sociólogos, psicólogos, antropólogos, etcétera, se ha ido posicionando como un elemento clave en la orgánica, en la forma de operar de las empresas extractivistas. Entonces hay un alto nivel de profesionalización. Ya no son las señoras de la alta burguesía las encargadas de mitigar el dolor generado por esas familias, ¿ya? Sino que ahora son profesionales. Y eso yo creo que marca la diferencia. Es así donde se comenzaron a generar estrategias psicosociales de intervención que varían desde las más clásicas, digamos, que son las estrategias de responsabilidad social empresarial, hasta algunas más actuales, más elaboradas, que podemos llamar de valor compartido, que son dos tipos distintos de estrategias que tienen el mismo fundamento y que es asumir que no pueden haber empresas exitosas en una sociedad fracasada. Entonces, frente a eso, las empresas tratan de construir el mejor mundo posible para que su inversión sea rentable. Y el mejor mundo posible significa que aquellos territorios donde el Estado no ha llegado con políticas públicas de vivienda, de salud, con políticas de promoción de la cultura, entre comillas, cultura, con políticas educacionales, entonces el Estado ausente va a ser reemplazado por esta mano caritativa del mundo empresarial. Entonces ahí es donde se va a generar que el espacio de lo público va a comenzar a ser gestionado por estas empresas, pero de una manera extremadamente profesional. No es caridad, sino que son planes de desarrollo, y son planes de desarrollo muy bien elaborados, ¿ya? Y que muchas veces se hacen con condiciones técnicas, con tipos de profesionales, con especialistas que el mismo Estado no tiene. Entonces, creo que es muy importante plantear que hoy en día no estamos hablando de un acercamiento caritativo, sino que estamos hablando de una estrategia muy bien armada de ingeniería social. Reconstruir el mundo, reconstruir el orden social
cosa que mi emprendimiento pueda optimizar su rentabilidad. Y eso significa controlar el territorio, controlar las relaciones sociales, establecer un estado dentro de otro estado. Pequeñas comarcas, ¿ya?, en las cuales se gestiona finalmente lo público. Y creo que eso es como súper importante. Y hay un concepto que se utiliza para nombrar ese proceso y que es el concepto de gobernanza corporativa, donde las corporaciones, principalmente de carácter multinacional, transnacionales, establecen formas de gobernanza en las cuales se supone que el territorio va a estar administrado por diferentes actores sociales del territorio, comunidades, centros educacionales, municipios y el mundo empresarial. El ideal de la gobernanza, así como su horizonte de deseo, es que esas relaciones sean igualitarias. Pero sabemos que el poder que tiene una empresa en un territorio no es comparable al poder que tienen las personas que tradicionalmente han desarrollado su vida ahí. Entonces, finalmente, la gobernanza termina siendo simplemente un mecanismo de legitimación de las empresas. Siniestro. ¿Qué más decir que te manipulen desde siempre? Desde que llegó la empresa, desde el estudio que hizo, llenarte, hacerte sentir esa necesidad a la familia, a los niños, a las personas, a los trabajadores, a las trabajadoras, es nada más que siniestro. Me acuerdo de un gran amigo, Marquitos Díaz, que fue uno de los iniciadores de la campaña Patagonia chilena sin represa. Hay un video que está circulando, bueno, los invito a ver, que se llama Patagonia el oro azul, ¿ya? Y en ese video ustedes se podrán dar cuenta, el Marco trabajaba como electromecánico y le hizo unos servicios a la municipalidad. Y andaba detrás del cheque, porque siempre, como es la burocracia de las instituciones, si falta una firma, no puedes cobrar el cheque. Entonces andaba detrás de la persona que tenía, que lo único que faltaba para que firme el cheque y él pueda hacer efectivo su cobro. Y le dijeron que estaba en el centro cultural de la comuna de Cochrane. Y para allá va. Y se da cuenta que, estábamos hablando del año 2005, estaba hablando unos jefes técnicos de Endesa con el consejo municipal y le estaban planteando el proyecto Hidroaicén. Y él se sentó ingenuamente ahí a esperar a la persona. Y él dice, en ese entonces ellos ya daban por hecho que el proyecto lo iban a construir. Daban por hecho que iban a construir el proyecto y eran 5 megacentrales hidroeléctricas con el área de inundación de 1.800 hectáreas. 9.800 hectáreas. Y me dice, y fue tan básico el aporte que hicieron los concejales, que dice, un concejal levanta la mano y le dice, oye, pero en vez de colocarle Baquer 1, ¿por qué mejor no le colocas a la represa Cochrane y la haces como más cercana a la gente? Había otro concejal que levantó la mano y le dice, pero ¿por qué no pueden darle 5 becas a los alumnos más destacados para que puedan estudiar? Entonces me decía, yo inmediatamente me imaginé que era una empresa multimillonaria, en ese entonces era Endesa España, que venía a ofrecer la nada. Y ahí empieza él a buscar información al respecto, se acerca a los campos, y lo otro que tiene la gente del norte, y tú lo puedes graficar, y lo que tiene la gente del sur, que la gente todavía cree en las personas, es gente muy buena, ¿verdad? No ve las malas intenciones. Entonces dice, ya empezaron a llegar los jefes técnicos y allá la gente lo recibía con lo mejor que tenían en su casa, ¿verdad? Pero la mayoría de la información que sacaban en el estudio, cuando estaban elaborando el estudio de impacto ambiental, oiga, ¿en qué año llegó su papá acá? Tan fecha. ¿En qué situación se encuentra el campo? ¿Tiene título de dominio? ¿Está saneado? No. Y al decir no, inmediatamente ya otro equipo de trabajo buscaba los mecanismos para desalojar, ¿ya? Y ellos inventaron un concepto que es el desalojo voluntario. ¿Por qué? Porque faltaba un papel para legalizar la tierra, pero tenían una ocupación de más de 80, 90 años de ocupación pacífica ininterrumpida. Pero por un tema de desconocimiento, desinformación, era la herencia de sus padres, pero faltaba el papel que acredite que era sucesión y que iba a quedar repartido dentro de los hermanos. Entonces, que el historial del campo quedaba hasta cuando el papá murió y técnicamente el campo ya era fiscal. Entonces ahí entraba a jugar ya el equipo ya la mano negra, se puede decir, el equipo peor evaluado, y ellos no negociaban con la empresa la compra de ese predio, sino que directamente iban y lo compraban al fisco.
salía mucho más barato. Entonces, y ellos inventaron el concepto de desalojo voluntario. Llegaron a varios campos que están en esa situación y decía el papel, yo tuve un papel en mis manos, porque al caso de mi familia le pasó, no solamente por no acreditar el dominio de esa tierra, ¿ya? Y el papel decía, yo, Ruth, tanto, accedo a dejar mis tierras de forma voluntaria y acepto las condiciones de mitigación de la empresa por un campo de tantas hectáreas con una construcción de una casa, y te llevaban planos de la casa, 3 o 4 planos, y tú podías elegir cuál iba a ser tu futura casa. ¿Por qué? Porque tenías que estar relocalizado en iguales o mejores condiciones. Pero era un desalojo voluntario. Es decir, que yo de forma voluntaria aceptaba las condiciones de la empresa. Mira, yo creo que una de las cosas súper importantes de estas estrategias de pacificación social es que al operar como una forma de ingeniería social han construido un nuevo lenguaje. Han construido un nuevo lenguaje de valoración, ¿ya? Y lo que tú mencionas, el uso de estos conceptos, ¿ya? Que emergen de las realidades locales, son trabajados profesionalmente. Entonces, por ejemplo, en el caso del norte, se habla, las empresas se presentan, sobre todo las empresas mineras, bajo los discursos o las retóricas del buen vecino. O sea, la idea de que la instalación de una minera no va a desarticular los vínculos, sino que es la llegada de un nuevo vecino con el cual se pueden establecer vínculos de solidaridad, con el cual se pueden establecer vínculos de confianza, con el cual se puede compartir el territorio. Entonces, esas retóricas han sido súper peligrosas. Otras retóricas peligrosas son las que tienen que ver con esta imagen de minería responsable, ¿ya? Minería sustentable, ¿ya? O sea, todas aquellas que hacen alusión a que estos nuevos actores del territorio no son invasores, ¿ya? Todas aquellas que tratan de minimizar el rol devastador que estos emprendimientos tienen en los territorios. Entonces construyen una retórica y construyen un nuevo lenguaje. Entonces todo lo que tú estás como contando de la experiencia en el sur y esta noción de desalojo voluntario son herramientas conceptuales de control social, porque hacen que las personas no puedan reaccionar a tiempo, porque quedan inmovilizadas, ¿ya? Porque quedan atrapadas en un lenguaje que no manejan, ¿ya? Y no manejan porque es un lenguaje elítico, es un lenguaje técnico que acá está siendo construido para domesticar, ya está siendo construido para que el otro no pueda establecer el diálogo contigo, para desactivar la capacidad de respuesta. Y eso creo que es como muy muy importante y se vincula también con la idea que estas estrategias de pacificación social tienen un pilar que es como muy importante, que es el manejo comunicacional. Ya un soporte de las estrategias de pacificación es generar discursos, es generar medios de comunicación, porque los generan, instalan radio, ya sea porque compran una radio, o sea porque a través del patrocinio intervienen en ella, claro, o simplemente porque arriendan un espacio y instalan a su gente, ya en horarios que son importantes para las comunidades, como los horarios de almuerzo, como las noches, etcétera. Entonces, de cierta forma, comienzan a entrar a los hogares a partir de esta gestión de las comunicaciones. Utilizan, además de medios de difusión radial, por ejemplo, o televisivo, porque lo hay, también empiezan a utilizar todo lo que tenga que ver con propaganda. Y la propaganda va desde que yo voy a un colegio y regalo cuadernos y en la tapa de los cuadernos está el logo de la empresa, ¿ya? Hasta estrategias de propaganda que tienen con instalar sus logos en las canchas de fútbol o en la camiseta, como tú mencionabas. Regalan las camisetas. Entonces, pero todo eso son estrategias comunicacionales, y las estrategias comunicacionales están operando como un soporte, como un sostén de estas formas de pacificación social, pero nunca logran copar todo el espacio, ¿ya? Y es ahí donde nuevamente la violencia física siempre está presente como amenaza. La pacificación social opera planteando estrategias alternativas al ejercicio duro de la violencia, pero lo hace también teniendo presente que si esto no funciona, entonces ahora sí va a entrar el golpe duro.
Entonces, frente a esa amenaza, se potencia mucho más la sumisión de las comunidades. No, y también cabe señalar que los profesionales que trabajan en estas empresas son tipos que tienen una expertise. ¿Por qué? Porque pasan por las instituciones del Estado. Caso de Hidroicén, la encargada de comunicaciones, antes de comenzar a trabajar en la empresa, fue la encargada de la publicidad del Transantiago. ¿Ya? Entonces hizo toda la campaña publicitaria del Transantiago y después se fue a trabajar a Hidroicén. Actualmente está trabajando también como gerente de comunicaciones del Metro. Ya. ¿Ya? Daniel Fernández, que era el gerente ejecutivo del proyecto Hidroicén, fue el gerente ejecutivo de TVN. Entonces tienen un conocimiento de cómo funcionan las empresas del Estado y después se van a trabajar en la empresa privada. Entonces ellos también son parte del enemigo porque tienen el conocimiento global de cómo funcionan las instituciones y a su vez se van a trabajar para la empresa. Le dicen, mira, esta es la debilidad, quieres mejorar tu estudio de impacto ambiental, mira, esto es lo que tienes que hacer. Claro, claro. Y muchas veces también es súper importante plantear que estos equipos profesionales, que insisto, están muy anclados, están muy amarrados al desarrollo de las ciencias sociales, ya utilizan los aparatos legales que entrega el Estado, ya, y lo utilizan en contra de las propias comunidades que se supone que esos aparatos legales debieran defender. Y en ese sentido yo creo que es muy importante cuestionar hasta dónde se puede apelar, digamos, a la institucionalidad pública como garante de la defensa de las personas frente a estas amenazas. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, voy a contar un caso o los casos del norte, ¿ya? Y que entiendo que eso también se está dando en la zona de Gualmapu. Como habíamos dicho antes, los territorios que por condiciones geográficas eran inaccesibles al capital, ¿ya? Por altura, por clima, etcétera, hoy en día con nueva tecnología sí son accesibles. Y fue en esos lugares donde se refugiaron pueblos en resistencia, pueblos que podemos identificar con la categoría de pueblos naciones indígenas, como el caso del pueblo mapuche, el caso de los pueblos aymaras, quechua, licanantay, etcétera, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que esos pueblos hoy en día, por ejemplo, desde que Chile ratificó el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, están demandando o han demandado el ejercicio de la consulta previa cada vez que en su territorio reconocido se vaya a instalar un proyecto que altere las dinámicas del territorio. Entonces uno podría pensar que el convenio 169 ya da lugar a una garantía y que sería bueno que se hicieran las consultas indígenas. Sin embargo, lo que nosotras en el colectivo Alquintral hemos estado viendo, sobre todo en el norte de Chile, es que hay empresas que son ellas las que se han encargado de promover la consulta. Y uno dirá, ¿pero cómo puede ocurrir eso? ¿Por qué? Y claro, lo que pasa es que una de las estrategias de intervención, cuando las empresas reconocen que hay territorios indígenas, es generar orgánicas paralelas a aquellas que pueden confrontarlas. ¿Ya? Entonces generan asociaciones indígenas, generan organizaciones indígenas propias, alimentadas con sus recursos, formadas por sus profesionales. Ya estas asociaciones se inscriben y luego las mismas empresas hacen el llamado, promueven la idea de que se haga consulta indígena, donde finalmente estas asociaciones y estas organizaciones que son funcionales, que dependen, que tienen una relación subsidiaria con las empresas, son las que terminan apoyando y diciendo queremos esto, queremos que la empresa venga, queremos negociar con la empresa. Y eso es una estrategia que hemos visto muy fuerte en los últimos 5 o 6 años y que tiene que ver con que para muchas empresas que han tenido experiencia con naciones indígenas en Australia, en Canadá, por dar ejemplo, se les hace mucho más económico negociar directamente con una pequeña comunidad en el norte de Chile, una pequeña comunidad precarizada por el ejercicio colonial, que tener que negociar directamente con el Estado. Entonces el Estado queda fuera de la negociación y yo hago un acuerdo directo con la gente del territorio, pasando por encima del Estado. Entonces ahí se ve como claramente el aparato jurídico institucional que debiese defender, se supone, ya según esta retórica institucional, está siendo usada
como una forma de intervención y de control. Y lo mismo lo hemos visto no en territorios indígenas, sino que en aquellos territorios en los cuales para la implementación de un proyecto se abren los procesos de consulta ciudadana, ¿ya? Que no son vinculantes, pero que dan un marco, un contexto de legitimidad. Y ahí también lo hemos visto muy fuerte cómo la empresa instala organizaciones sociales, arma organizaciones sociales, ¿ya? Y a partir de eso construye las redes de su legitimidad. Si el Estado viniera a fiscalizar, si el Estado quisiera sacarnos del territorio, nosotros acá tenemos una población que nos va a defender. Wow. Es muy fuerte. Se me están ocurriendo casos concretos, lo que pasó, por ejemplo, con Barrick, Pascualama, en la zona del Valle del Huasco, donde hay orgánicas diaguitas ancestrales, hay otras que están en proceso de armarse, pero también hay orgánicas diaguitas que fueron formadas por la intervención de Barrick para poder apoyar el proyecto Pascualama. Estoy pensando fuera del mundo indígena, el caso de, todavía no existe como tal, es un proyecto, el proyecto Dominga, el minero portuario Dominga en la comuna de La Higuera, donde mucho antes que llegue la máquina en sí, llegó el equipo de profesionales a generar un proceso de acercamiento a las comunidades. Instalaron una casa abierta en la ciudad de La Higuera, que es un pequeño poblado minero muy precarizado, y desde ahí empezaron a construir organizaciones. Abrieron espacio para los adultos mayores, abrieron espacios itinerantes de cultura para que la gente fuera a ver, principalmente los niños y jóvenes. Y generaron organizaciones, y llegó a tal punto que cuando se da el rechazo institucional al proyecto, ¿ya? Quienes salen a defender el proyecto fueron las personas, y las personas incluso hicieron corte de ruta para exigir que la empresa se instalara, porque deseaban a la empresa. ¿Puedes explicar, Eli, lo que es una casa abierta? Bueno, es una estrategia que hemos visto en el sur, ¿ya? Y también la hemos visto en el norte, tiene diferentes nombres, pero se refiere principalmente a que, por ejemplo, una minera está arriba, así como en cordillera, donde solamente están los trabajadores, donde hay faenas, donde no se da una dinámica de vida cotidiana. Pero generalmente hay un pueblito cerca, ¿ya? O la capital de la comuna en la cual ese emprendimiento está, y lo que hacen estas empresas es que instalan una casa, construyen una casa o arriendan una casa que tendría la función de un centro social. Entonces, por ejemplo, en esas casas se hacen exposiciones de pintura, se hacen talleres de lenguas indígenas para enseñarle a la gente las lenguas que se supone se hablaban en esas tierras, se hacen talleres de historia, se hacen actividades para los adultos mayores, se hacen una serie de actividades de capacitación para jóvenes. Entonces, como que todo el elemento orgánico, cultural de las comunidades es gestionada desde esas casas, y se llaman casas abiertas porque están abiertas a las necesidades que supuestamente las comunidades tienen. Entonces operan a través de la formación, a través de la difusión del arte y la cultura, que son conceptos que igual podemos tensionar, y operan también generando fondos concursables, ¿ya? Y los fondos concursables son una segunda, si yo quisiera enumerar, serían una segunda estrategia de cómo opera esta ingeniería social. Una es crear orgánicas que te permitan apropiarte de los instrumentos institucionales y revertir la función que se supone tendrían de protección de la gente y las comunidades. Esa es una. Otra estrategia tiene que ver, como decía, con esta segunda idea que se me fue. Lo último que estaba hablando, ¿te acuerdas? Estábamos hablando de las casas abiertas, que tiene que ver con los fondos concursables. Es una segunda estrategia que tiene que ver con poner a la gente a competir entre sí. Ah, claro. Ya, el fondo concursable lo que te genera es la idea de un proyecto, y para acceder a ese proyecto no es que te lo van a ofrecer, no es que tú lo negocies directamente, sino que tú vas a poner exigencias. Ya, y una de las exigencias, por ejemplo, es que la gente se asocie. Entonces, el discurso es que estás promoviendo la asociatividad, pero en el fondo estás promoviendo un tipo particular de asociatividad
que es la asociatividad neoliberal que nosotros hemos llamado, que es un tipo de vínculo que se construye, donde yo me acerco a los demás, donde yo genero una alianza con otros, pero pensando en que lo que me interesa es satisfacer mis necesidades individuales. Claro. Esto no es una cooperativa, ¿ya? Esto no es una comunidad como existía en los años 60 o 70. No, estamos hablando de un tipo de asociación que es directamente funcional a los intereses individuales y particulares que las personas quieren satisfacer. Entonces se genera un fondo concursable que no alcanza para todos. Y esa es la gracia del fondo. Entonces lo que la gente hace es que tiene que armar varias orgánicas distintas y esas orgánicas compiten entre sí. Entonces los que no son beneficiados van acumulando año tras año ese resentimiento. Entonces las familias, como tú mencionabas, se comienzan a dividir. Entonces personas que tienen la misma formación académica empiezan a tener una desigualdad en el acceso a los fondos. No se entiende muy bien cuáles son los criterios para que unos ganen y otros no. Entonces el fondo concursable de cierta manera es una estrategia de desarticulación de las asociaciones tradicionales y por lo tanto es una forma de fragmentación. Y mientras yo más plata le pongo a los fondos concursables, mayor poder de fragmentación y de control social voy a tener. Entonces esa es otra estrategia que también utilizan estas empresas. Tú conoces el caso de Hidroaicén, pero sí. Hidroaicén no alcanzó a estar. Entonces solamente está la experiencia de haber vivido la intervención diagnóstica. Claro, estuvo 10 años en la zona. Y sabes que ahora que tú estás hablando de esta estrategia, un vecino, no voy a decir el nombre, un vecino de población de toda la vida, el proyecto de Hidroaicén financiaba bonos escolares. ¿Ya? ¿Pero qué le llamaba bonos escolares? A alguien que estaba estudiando en la universidad, te pagaba la matrícula y parte del arancel. Entonces, ya, perfecto. Uno de estos vecinos firmó un contrato de publicidad con la empresa y cuando empezaron a abarcar los ítems de educación, que la empresa estaba apoyando la educación de los lugares de las zonas extremas, de la región de Aysén, dando posibilidades a los niños que salgan a la universidad, él tuvo que salir como la imagen del estudiante aycenino en todas las campañas de publicidad, llámese el papel impreso, en las digitales, en el audiovisual. Entonces él decía, yo me llamo tanto, Ruth tanto, necesitaba hasta el Ruth, y doy gracias a la empresa porque gracias a la empresa pude pagar mi matrícula, me está pagando los estudios, bla, 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 bla. Él pensó que era solamente una foto. ¿Ya? De hecho, después lo cuestionaban demasiado al respecto. Me dijo, mira, si a mí me pagaron, me dijeron, una foto solamente para salir en la revista vale tanto, y firmó un contrato sin leerlo, y después tuvo que grabar varias publicidades adicionales a la empresa, donde obviamente la empresa no le pagó ni uno. ¿Ya? Se podría haber negado, no lo sé, qué acuerdo tenía, pero como ya tenía una relación estrecha, y considerando que también le habían apoyado a la mamá por este emprendimiento, ojalá no escuche mi vecina, si no va a decir el cabro copuchento. Pero así fue, llegó a dividir comunidades, vecinos que se hablaban de toda la vida, vecinos que se habían conocido en la primera escuela en Cochrane, y algunos, ¿y qué es lo que pasa? Pasa lo mismo que pasa en territorio mapuche. Hay unos que la empresa le coloca las lucas y otros que no. Entonces ahí comienzan estas rivalidades. Entonces por eso yo entiendo que esto no es algo azaroso, es una estrategia planificada y pensada de intervención social. Y se instala en los distintos modelos, en el forestal, en la hidroeléctrica, en el minero, exactamente lo mismo. ¿Les parece ir a un corte musical? Hemos hablado ya casi 45 minutos. No va a pasar un poquito. Falta mucho. Está muy, muy entretenido el tema de conversación. Espero que usted, querido amigo o amiga que está viendo este video o nos está escuchando, pueda reflexionar. Ese es el objetivo de interferencia, que usted pueda reflexionar. Y como se dice en jerga popular, no todo lo que brilla es oro, ¿ya? Siempre tiene sus letras chicas. Esos zorros con piel de oveja. Claro, esos zorros. Ahora no están con piel de oveja, parecen ovejas. Claro, entonces esa es la invitación a reflexionar, a analizar y cuestionarse. Hoy me acordé de Alfredo Moreno, zorro con piel de oveja. No vamos a acordar de él, el último capítulo. Va a estar dedicado a don Alfredo Moreno. Mire qué lindo. Tenemos un tema preparado, Eli, me gustaría que, como tú hiciste la selección musical, lo presentara. Se llama Antropología. Bueno, yo hice la preselección en base a, como dijimos el capítulo anterior, la sugerencia de muchísimas personas que nos colaboraron con ideas y con temas.
Y quisimos poner esta canción, Antropología, que es una canción muy movida, ya no sabría yo identificar el ritmo, pero la pusimos porque hace alusión a este rol de las ciencias sociales en la forma de construir un vínculo con las comunidades. ¿Ya? Acá hace un cuestionamiento de manera muy rítmica, de manera muy sabrosa, por decirlo así, pero está cuestionando el rol. Está cuestionando la capacidad que tienen nuestras ciencias sociales, que además tienen un origen colonial, ¿ya? Para reproducir en sus propias prácticas de investigación e intervención esas lógicas coloniales. Entonces, por eso lo quisimos poner, y lo quisimos poner también para hacer un llamado de atención, ¿ya? Un llamado de atención a los jóvenes, a las jóvenes que tienen interés en estas carreras, ¿ya? Y que cuando se ven muchas veces en la precariedad de no encontrar trabajo, o cuando muchas veces quieren hacer investigaciones y la ansiedad de investigar los lleva a vincularse con equipos de investigación que muchas veces tienen criterios éticos que uno podría tensionar, cuestionar mucho. Entonces muchos jóvenes, muchas jóvenes, por decirlo así, son seducidos por este tipo de empresas y pasan a engrosar las filas de cuadros neoliberales que son finalmente los que reproducen el modelo. Entonces queríamos hacer un llamado de atención porque muchas veces esos jóvenes entran con muy buenas intenciones a las carreras y terminan después todos esos aprendizajes, toda esa enseñanza, toda esa experiencia, transformándolas en un arma de devastación, porque finalmente es eso, ¿ya? Y también llamar la atención a la desconfianza hacia esas profesiones también. Y lo digo yo que soy antropóloga, ¿ya? Entonces a mí me da vergüenza, ¿ya? Y sobre todo me da mucha pena ver que son profesionales de nuestra disciplina las que le están abriendo la puerta a la máquina del saqueo. Por eso lo pusimos. Genial. A escuchar la canción, entonces. Ya pues, las dos profes, vamos a escuchar entonces Antropología. A la sabana un caballero fue con un acento de la capital. A la sabana un caballero fue con un acento de la capital. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Porque él quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben cómo es. Porque él quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben cómo es. ¿Cómo hago yo para que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo para que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije que usted puede aprender haciendo práctica de noche y día, pero tendría que ser taiwanés para que la copia le salga perfecta. Porque una cosa es el indio y otra cosa es la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa es la antropología. A mí me dijo el caballero aquel que pa' pegar había que ser raizal. A mí me dijo el caballero aquel que pa' pegar había que ser raizal. Y que por eso él venía de mí, pa' contagiarse de la tradición. Y que por eso él venía de mí, pa' contagiarse de la tradición.
que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí es apetecía. Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí es apetecía. Esa cultura de tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural. Esa cultura de tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural. ¿Cómo hago yo para que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo para que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije, usted puede engañar al que no entiende de la melodía. Pero si usted lo que quiere es raíz, tiene que irse pa' su capital. Porque una cosa es el indio y otra cosa es la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa es la antropología. Otra cosa es ser indio y otra cosa cosa es es la la antropología. Eso nos decían los amigos de Carmelo. Espera, aquí tengo el nombre. Carmelo Torres y los Toscos. Grupo colombiano, era un vallenato. Un vallenato. Con harto ritmo, entonces ahí haciendo esa crítica. Yo quería hacer un comentario, les comentaba tras bambalinas que también dentro del rol de la pedagogía, del profe de aula, del profe que educa a los niños y a los adolescentes, también se cumple un rol fundamental de crear de sembrar esta semilla de la conciencia. Lamentablemente hay muchos colegas, muchos profesionales que, al igual que esos antropólogos que se venden al sistema en realidad, porque puede uno entrar en una carrera con buenas intenciones, pero somos seres pensantes, que podemos leer, y a veces nuestra zona de confort no nos deja, nos enajena, no leemos, y también depende de nosotros. Si elegimos una carrera que tiene que ver con las ciencias sociales, tenemos que utilizar esa carrera para humanizar, para poder realmente recuperar de una u otra forma esa magia que tiene que ver con la humanidad. Quiero que, tengo un comentario como positivo más que negativo, porque dentro del aula yo creo que sí podemos generar este bichito de la crítica, este bichito del preguntarse, ¿para qué? ¿Para qué me regalan un casco? ¿Para qué me regalan una palita? ¿Para qué me cuentan este cuento de que la minería es sustentable? Esos casos que contabas, Eli, a través de estos jardines infantiles, que todos los juegos tienen que ver con jugar a la minería. En el sur también los colegios técnicos que te venden como te tratan desde la enseñanza básica hacerte creer que ese va a ser un buen trabajo, y te mandan a centros técnicos para que trabajes después como técnico en piscicultura, o las alianzas que hace la empresa con el los mismo colegios. colegio. Claro, entonces ahí el llamado, el tema de los directores a esos proyectos educativos que según las líneas deberían realizarse con la comunidad educativa, no solamente desde el director, directora, sostenedora y la empresa. Y ahí también el llamado es al apoderado, al apoderado que pone a su hijo en ese colegio. ¿Por qué lo pone en ese colegio? Los niños tienen muchas veces, dan señales de lo que le están enseñando, de cómo le están educando. Y ahí nosotros como ciudadanos tenemos que quizás poner el ojo también. Creo que las comunidades, sobre todo donde se instalan grandes proyectos extractivistas, están completamente vulnerables a esa intervención en los colegios, ¿ya? Porque está la construcción de una autoridad pedagógica que es muy marcada en esos lugares. Entonces hay un sentido como de yo no sé, yo no puedo, yo no entiendo, que hace que se bloquee ese cuestionamiento.
ya como que se ha santificado la escuela. Claro. Entonces creo que eso es muy peligroso porque la escuela al llegar a los niños también es una puerta de entrada a los hogares para estas empresas. Tú intervienes la escuela y a través de los niños intervienes la casa. Claro. Entonces es una estrategia frecuente el hecho de que se establezcan estos vínculos que no son solamente económicos, sino que también son afectivos, son comunicacionales con los colegios. ¿Ya? Yo quería mencionar que nosotros podemos dar experiencias concretas de cómo esto opera con casos de territorios en conflicto. Por ejemplo, ustedes nombraron el caso de Hidroaicén, pero yo decía no es un proyecto que en sí se haya ejecutado, ¿ya? Pero por ejemplo la intervención que tuvo Pascua Lama, ¿ya? Durante muchísimos años en el Valle del Huasco, incluso si ese proyecto ya no fuese viable, nada va a borrar esa intervención. Nada va a borrar esos años en los que la comunidad fue fragmentada y fue moldeada en función de la empresa y toda la devastación que eso generó en el territorio. Está el caso, por ejemplo, de las empresas del litio, SQM y hoy en día Albemarle, allá en la zona de San Pedro de Atacama, los salares andinos, con una intervención desde la década del 70 en el caso de SQM, de fines de los 70 en el territorio, en el cual han establecido este tipo de relaciones que se supone que son amistosas con las comunidades, pero que generan un nivel de dependencia, ¿ya? Que es muy duro y que la gente no puede sobrellevarlo, no puede revertirlo, porque desmoviliza. Está el caso para nosotras emblemático y el que tenemos más cerca, y para nosotros es un ícono de cómo opera exitosamente una estrategia extractivista de pacificación social, que es el caso de Minera Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, ¿ya? Una minera del grupo Luxi, que está instalada en la zona del Choapa, Los Pelambres, pero cuyos ramales de influencia llegan a toda la región. Ellos operan específicamente en la zona del Choapa a través de un programa que se llama el Somos Choapa, ¿ya? Y el Somos Choapa tiene intervenido con sus discursos, con sus retóricas, ¿ya? Mineras, espacios educacionales de nivel prebásico en adelante. Entonces tienen generalmente un vínculo cercano con las comunas que forman parte de esa provincia. Tienen talleres para las mujeres esposas de los mineros. Tienen talleres de baile, de zumba, como les decimos, donde los invitan. Apoyan la construcción de placitas. Tienen el internet libre en las plazas de pueblitos como Canela. O sea, la intervención es en todos los ámbitos de lo social, ¿ya? Entonces, y no solamente está ahí, en las comunidades que bordean el emprendimiento extractivista minero, sino que llega a Los Vilos y tiene relaciones ahí muy fuertes con todo lo que es el borde costero de la zona de Los Vilos. Tiene vínculos con la Universidad de La Serena en la capital de la región, ¿ya? Tiene vínculos con colegios, con centros culturales. O sea, ha logrado construirse su propio mundo, el consorcio Luxi allá en el Valle del Choapa. Es un estado que opera ya con completa impunidad, porque además tiene una influencia directa en los medios de comunicación. Yo jamás he visto una nota del diario El Día, que es el diario regional, que sea crítico de lo que ocurre en Minera Los Pelambres. Entonces, en ese sentido, copa todo el espacio discursivo y de esa manera gestiona las prácticas sociales de todo el territorio. Y creo que eso es sumamente grave. Incluso ha promovido formas de organización que les sean funcionales y que hoy en día están experimentando procesos de etnificación, de reactivar un legado indígena que corre el riesgo fuerte de ser manipulado por la empresa, que es capaz de apropiárselo y usarlo también como una estrategia de intervención. Entonces es un escenario apocalíptico el caso de Minera Los Pelambres. Apocalíptico, sí. Sí. Mira, como tú decías, Eli, claro, el proyecto Hidroaicén no se llevó a cabo, pero la intervención fue durante 10 años. 10 años. Es que tienen el tiempo, tienen las lucas. Pero imagínate que hay gente que, claro, estaba convencida que el proyecto era bueno, pero también la otra cara de la moneda, que
hubo vecinos o vecinas que no estaban consideradas dentro del estudio de impacto ambiental. Entonces, una gran amiga, Lili Chendele, que tiene un terreno justo donde se iba a emplazar la Baker 2. Entonces ella me decía, yo tuve un enemigo que todo el día me acompañaba en mi cabeza, porque ella no estaba dentro del estudio de impacto ambiental y un tercio de su campo se iba a salvar y todo lo demás iba a quedar debajo del agua. Y no estaba considerada dentro del estudio de impacto ambiental. Me dice, yo no quería hacer ni siquiera un adelanto, como dice la gente de campo, no quería ni plantar un árbol, porque eso iba a quedar debajo del agua. Entonces me dice, yo todo el día tenía ese enemigo dando vueltas en mi cabeza y me iba a dormir y soñaba con él. ¿Ya? Imagínate qué mitigación va a existir. Ahí no existía. Y ella me dice, cuando perdió la resolución de calificación ambiental, decía que el proyecto ya no iba, me dice, después yo recién pude respirar, pero pasaron 10 años de mi existencia que tenía ese enemigo presente en mi cabeza y que cada minuto del día, cuando yo haría un surco para sembrar una semilla, ya sabía que en un futuro no muy lejano eso ya no iba a poder existir más porque iba a quedar debajo del agua. No quería ni siquiera cambiarle los zinc al techo de la casa porque eso también se iba a perder. Y de hecho, gracias a ese testimonio, los abogados fue una de los testimonios que se dieron a conocer en el veredicto final de la resolución de calificación ambiental, porque ella no estaba considerada y era una afectada directa, y ahí el comité de ministros dice no, este proyecto no cumple según la legislación chilena. Pero fue gracias a la lucha, a la resistencia, porque ella perfectamente se pudo haber ido, haber llegado a algún acuerdo con la empresa, ¿ya? Pero ella se quedó ahí. Y de hecho, bueno, esto ya es a modo de anécdota. Yo me levanto muy temprano, 4 o 5 de la mañana, ella es conectada. Y yo decía, Lili, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo observaciones al estudio de impacto ambiental. Entonces nos vemos que por un lado la empresa tiene todo el equipo técnico, todos los profesionales. Pero por otro lado la comunidad, la gente que resiste, muchas veces dentro de su tiempo disponible tienen que empezar a aprender nuevo lenguaje, aprender tecnicismo de abogacía, tecnicismo de antropología, saber lo que es un estudio en impacto ambiental, conocer los plazos para presentar una observación. Gente que me decía un amigo Dieguita, de allá muy de tu tierra, me dice, nosotros tuvimos que soltar nuestras herramientas para labrar la tierra, ya que era nuestro cotidiano, y bajar al pueblo donde había conexión a internet para poder mandar un correo electrónico, para poder bajar información. Pero la gente lo que le movía era las ganas de seguir viviendo ahí, la defensa y la forma de vida que siempre lo habían llevado. Bueno, eso yo lo quería desarrollar más en el capítulo dedicado a las resistencias, pero me acordé del caso de una señora, una mujer defensora del territorio, la señora Soledad, ya vas a saber quién es la señora Soledad de allá del Huasco, ya, que yo la he escuchado muchas veces en charlas. Ya la he escuchado también en un programa que tenía la asamblea de allá, la asamblea de Freirina, y ella adquirió ese lenguaje. Ya ella podía discutir directamente con los técnicos. Ella puso a servicio de la defensa del territorio una serie de cualidades que ella potenció y las transformó en una herramienta de lucha, y ella te podía explicar temas que son de nivel legal, que son súper complejos, ¿ya? Y para mí siempre fue así, como para nosotras en el Quintal, en realidad, la imagen de la Soledad es como un ícono de esas personas que se tienen que armar con todo, ¿ya? Y aprender esos lenguajes, apropiarse de las retóricas para poder desarmarlas. Y la lucha de Freirina es una lucha icónica en temas de resistencia. Allá la pacificación social no funcionó, pero desde lo de Freirina hasta ahora las empresas sí han aprendido, ya, y han sacado lecciones y han mejorado su forma de intervención. Yo quería también mencionar que estas estrategias que hacen las empresas están orientadas a generar un discurso que las legitime. Entonces, ¿qué es lo que consiguen finalmente con estas intervenciones, con estas formas de apoyo a las comunidades, con esta idea de finalmente generar discursos en los cuales ellos tienen un rol protagónico en el territorio y acogen a los demás? Entonces, una de las cosas que hemos identificado, comparando el caso de lo que se da en el norte con lo que hemos visto también en el caso de la zona de Wallmapu, no creo que en este programa vamos a alcanzar a ver los ejemplos, pero sí quería tirar líneas. Una es que a través de las estrategias de responsabilidad social empresarial
o las estrategias de valor compartido, las empresas se desresponsabilizan de la crisis ambiental y principalmente atribuyen los problemas del territorio al cambio climático. Y como el cambio climático es abstracto y es global, entonces las personas no tienen un enemigo, no tienen un antagonista claro a quien confrontar. Y no solamente hacen eso, no solamente se responsabilizan de la crisis, ¿ya? Sino que además se posicionan como los guardianes del territorio. Claro. Entonces tenemos el caso, insisto, el caso del Somos Choapa, de asociado a Minera Los Pelambres del Grupo Luxi, que genera espacios de conservación, ¿ya? Para proteger el medio ambiente. Y lo mismo lo hemos visto, por ejemplo, con la TEC de Andacollo, que generó unas plantaciones, haciendo un aporte también a la forestación y la diversidad. O sea, no solamente niegan el rol que tienen en la crisis ambiental territorial, sino que además se plantean como los guardianes del territorio. Y esa misma estrategia la utilizan cuando en esos territorios hay patrimonios que en nuestra sociedad se consideran valiosos. Como por ejemplo, en el caso del Somos Choapa, en el caso del territorio que circunda a Minera Los Pelambres, todo lo que es el patrimonio, ya, o los bienes, ya, que vienen de los mundos indígenas. Entonces ahí hay un elemento arqueológico importante, pero ¿quién resguarda hoy en día? ¿Quiénes son los que se posicionan y se presentan públicamente como las personas que están cuidando eso? Es la empresa minera. El gato Entonces, cuidando la carnicería. Finalmente es eso. Esa es una de las estrategias importantes. Otra de las estrategias es que minimizan el efecto ambiental de sus actividades. Ya lo minimizan de tal manera que les permite establecer mecanismos de mitigación de daños o de compensación de daños. Entonces focalizan la intervención de tal manera ya que impide que las personas puedan hacer una crítica. Me acuerdo de escuchar al alcalde de Vicuña en una oportunidad, y también lo escuché reiteradamente de gente de Andacollo en algunas entrevistas, eso en el norte, donde se planteaba que las personas, antes de criticar a una empresa que contamina, ya tuvieran más cuidado con el horario en el cual barren las veredas de las casas porque están echando polvo a la atmósfera. O por ejemplo que tuvieran cuidado por la cantidad de asados que la gente hace en sus casas, porque eso también está contaminando. Entonces el caballero lo dijo, yo estaba presente ahí, una autoridad regional que dice, si usted va a apuntar con el dedo a una empresa por contaminar, entonces deje de hacer tantos asados. Entonces ese tipo de ignorancia y ese tipo de falta de respeto, creo que es un muy buen ejemplo de cómo se minimiza el daño, ¿ya? Y de cómo el daño se traspasa a otros actores. Entonces, por ejemplo, si usted quiere cuidar el agua, pero dejan la llave goteando, ¿ya? O cuando se lavan los dientes lo hacen de una manera en que chorrea mucho. Claro. Pero sin embargo, está ahí tú en un emprendimiento extractivista que saquea cantidades enormes de agua. Entonces, para compensar eso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a celebrar el Día del Agua. Y voy a inventar a la Gotita de Aguas del Valle, que es la empresa sanitaria de allá, con todos los logos de la empresa minera, y le voy a dar a los niños dulces con la forma de la gotita del agua. Entonces, esa paradoja y esa contradicción realmente es de una crueldad, porque inmoviliza, realmente inmoviliza. Entonces, esa es otra cosa que se hace, que se minimiza el problema ambiental y de esa forma se establece un mecanismo de compensación o de mitigación del daño. Otra estrategia que se utiliza es que se constituye una identidad positiva, no de la empresa en sí, porque eso igual se logra con otras estrategias como donando dinero, ya como apoyando, por ejemplo, a una escuela con recursos, sino que del empresario, del sujeto empresario o del grupo de empresarios de élite. Entonces, generalmente los mandos medios, la gente construye con ellos muchas veces un vínculo de rechazo porque son los que se ven ahí, ¿ya? Pero cuando hay un bingo, cuando hay un niño enfermo y cuando aparece el gerente de la empresa con un cheque o cuando aparece con una bolsa de pelotas de fútbol,
entonces va construyendo una retórica de que esa persona de por sí es muy buena. Y esa persona no sabe lo que está pasando acá. Es que la imagen, para que quede claro, como cuando la viuda Luxi hace esa entrega a la Teletón. Y con eso borra radicalmente y cruelmente, porque invisibiliza todo lo que el consorcio Luxi ha generado como pobreza y devastación en este país. Y su imagen de buena señora lo omite. Entonces eso es lo mismo que en las retóricas de responsabilidad social empresarial o de valor compartido generan las empresas cuando construyen la identidad del empresario o de la empresaria como una persona con la que tú puedes compartir, con una persona con la que tú puedes almorzarte un plato de poroto o fideos con huevo en tu casa, porque es una persona tan sencilla, porque es una persona tan cercana, porque tan humilde, pero tiene tanta plata, pero es tan buena gente. Mira, se me viene a la mente, Eli, disculpa que te interrumpa, las campañas que ha hecho Andrónico Luksic en Twitter. Ay. El tío Andrónico. Y Sí. lo invitan a tomar once a la casa. ¿Ya? Y va... Ya, eso es intervención psicosocial. Imagínate, y el tipo más poderoso de este país va a una casa modesta a comer mortadela jamonada, ¿ya? Con palta. O si no, tío Andrónico, tengo un libro, me gustaría que usted lo sea, no sé, el sponsor. Ya, para allá va Andrónico Luksic. ¿Por qué? Porque hubo una campaña donde él sale y le hicieron muchos memes en Facebook. Y decía que no, yo con el proyecto Alto Maipo, no, yo no soy el culpable. Entonces, alguien tiene que le haber dicho, mira, usa el Twitter y hácete cercano a la gente. O sea, yo creo que él contrató un equipo comunicacional con profesionales de elite Para limpiar su imagen. para limpiar su No, imagen. y de hecho una empresa dirigida por Tironi y Correa, que son tipos que... Con un largo historial criminal en temas extractivistas. O sea, Y lavan la imagen de tipos poderosos o mediáticos que, como se dice en jerga popular, en algún momento mete las patas y acuden a esta agencia, obviamente pagando una cantidad de millones que ni me lo imagino cuánto será, y ellos le limpian la imagen. Y la invitación de Andrónico Luksic, mira, yo lo sigo en Twitter. ya. Él ahora viajó una comitiva a China y toda la gente, yo soy, no sé, que soy pequeño importador y quiero ver qué puedo traer de China. Entonces, y ahí todos tío Andrónico. Entonces, es terrible. Mira, lo bueno sí que en la región de Aysén, él se compró un campo de hielo Ya. en Villa O'Higgins. Y una vez los lugareños de ahí no lo dejaron que aterrizara su avión. Fue por la campaña de Patagonia sin represa también, ¿ya? Y no dejaron que se aterrizara su avión y tuvo que dar vuelta y se tuvo que devolver a Santiago o a Coyhaique, no lo sé. Pero no dejaron que aterrizara Andrónico Luksic en la zona. Pero él ya es dueño de casa, ya. Y de hecho, Patagonia sin represa, que era el Patricio Rodrigo. Mira, aquí vamos a ir las cosas con nombre y apellido, ¿ya? Patricio Rodrigo, que fue en primera instancia, la primera etapa de la campaña Patagonia sin represa, fue la cara visible. Él tiene una ONG paralela, ¿ya? Y le hizo un estudio de sustentabilidad a Andrónico Luksic para la conservación de los huemules. En Twitter, hace un par de días atrás, Andrónico Luksic sube una foto que iba en una canoa y los huemules se acercaban a él. Y la gente, don Andrónico, gracias por proteger los huemules. Y él subiendo en su Twitter, yo estoy comprometido con la conservación de nuestro patrimonio cultural, nuestra especie emblemática del escudo nacional. Y la gente en éxtasis. El tío Andrónico protege los huemules. Y se quedan con esa imagen de que es una persona bonachona, pero en realidad es dueño de Canal 13, de radio, de Minera Los Pelambres, etcétera, etcétera. Bueno, Dueño hasta de un glaciar. A eso nos referimos con estrategias de intervención psicosocial que están orientadas a pacificar, ¿ya? De hecho, el tema de decirle cariñosamente tío. A don Andrónico lo posiciona en una familiaridad que niega el rol protagónico que él está teniendo en el saqueo de los territorios. Y ahora dimos el caso de Andrónico Luksic, pero podríamos dar el caso de la familia Mate, ¿ya? Invisibilizamos la figura potente de la viuda Luksic, porque uno tiende a focalizarlo solamente en él. Está la familia Solari, que también tiene su fundación ahí de resguardo de la naturaleza y apoyo a las comunidades, pero que implementa en los emprendimientos que tiene dinámica que potencian el saqueo y el consumo,
¿ya? Entonces es súper impactante, o sea, de verdad nosotras como colectivo El Quintal, este tema yo creo que es el tema que más nos enrabia, ¿ya? La Lorena viene de Canela, un territorio intervenido muy duramente por lo que es la minería, por lo que es el emprendimiento de pelambre, y a nosotros nos duele, ¿ya? Y creo que gran parte de la rabia que tenemos y de por qué seguimos en el tema tiene que ver con eso, tiene que ver con tratar de tensionar ese consenso extractivista, de tratar de tensionar, de derribar esos cercos comunicacionales que estas personas han construido. Entonces, cuando tú cuentas esta historia, que yo la he escuchado otras veces, del tío Andrónico, a mí me da una rabia y me da una impotencia que lo único que me dan ganas es que tenemos que seguir trabajando. Hay que seguir interfiriendo, hacer Claro. interferencia. Porque de verdad que es como súper necesario. Y en relación a eso, como sé que se nos va el tiempo, nosotros en el colectivo estamos desarrollando un concepto para caracterizar lo que hemos visto en los casos que hemos analizado, que por un tema de tiempo no podemos contar los casos acá, pero quizás en el capítulo último de cierre de este ciclo, que es el concepto de mercados de la empatía. ¿Ya? Mercados de la empatía. ¿Ya? Nosotras asumimos que, como lo hemos dicho antes, las intervenciones de los emprendimientos extractivistas en los territorios están asociados a una alta profesionalización. Personas formadas en psicología, en sociología, en antropología, en comunicaciones, ¿ya? Generan una especie de cuadros neoliberales que son finalmente los que gestionan las dinámicas, las relaciones de los territorios, y lo que hemos visto es que la base de operación de estos equipos de cuadros neoliberales es lograr la empatía. Se seleccionan las personas con ciertos requisitos, con ciertas ¿quiénes son los más habilidades, carismáticos? el carisma, la cercanía. Hemos recogido nosotras estos anuncios donde buscan profesionales, y en el caso del sur de Chile se pone de preferencia de origen mapuche, ¿ya? O en la zona norte, de preferencia con familiares en la zona, donde lo que se está potenciando es que sean personas que la gente que va a ser intervenida los reconozca como parte de nosotros, los reconozca como un hijo más de la comunidad, ¿ya? Intervenir, las intervenciones de las forestales en la zona de Gualmapo, pero a cargo de profesionales que trabajan para las empresas, pero que tienen una historia detrás que está vinculada a esos territorios, a esas familias. Entonces eso es una cosa que ha sido súper fuerte, ¿ya? Pero además se piden otras características, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la capacidad de establecer buenas relaciones y buenas comunicaciones. Entonces, que sea gente carismática, que sea gente que tenga experiencia. A veces te dicen si tienen experiencia, si tú pones en el currículum que hiciste teatro, que has hecho actividades de títere, o sea, todo lo que signifique habilidades blandas, como se les llama en la industria extractiva, que vayan orientadas a generar una empatía, ¿ya? A promover la empatía. Empatía es un concepto súper fuerte, ¿ya? Donde estos profesionales lo que hacen es ponerse en el lugar de la gente, tratar de entender las necesidades de la gente, ser comprensivos, ser acogedores, cobijar el malestar de la gente y encauzarlo. Y lo hacen de una manera tan profesional, tan sutil, que terminan tejiendo redes que atrapan a las comunidades. Entonces se genera un mercado de la empatía, porque en un territorio, cuando hay 3, 4, 5 empresas extractivas, comienzan a competir por cuál va a ser la que va a lograr establecer ese vínculo de manera mucho más permanente, ¿ya? Entonces al final la empatía termina siendo un valor de mercado. Y eso es algo que estamos viendo en la zona norte, y en el verano nos tocó escuchar relatos y hemos revisado muchísimo material del sur para decir que también se está dando allá. Y es sumamente profesional. Esto, insisto, esto es ingeniería social fina, ¿ya? Esto no es solamente gente simpática que le tocó estar ahí porque no encontró otra pega. No, esto es una planificación de intervención territorial. Esta es una forma de colonización. Esta es una nueva evangelización de los territorios. Mira, se me viene a la mente la primera etapa del proyecto de Raizen. Los técnicos que llegaron a la zona no funcionaron muy bien. Entonces empezaron a contratar profesionales de ahí, del lugar, que entiendan los modismos. Esa es una estrategia del Patagón,
que entienda el rito del mate. Uf. ¿Ya? Entonces, creo que pasa que este era una persona, un joven, que entraba al campo, iba al campo de donde estaba el área de influencia del proyecto, y muchas veces el dueño de casa que lo recibía conocía al papá, al abuelo, entonces Había una confianza. había una confianza. Y los adoptan. Los aguachan, como Claro, dicen entonces en el dice, norte. Ya había chuta, empatía. si este joven, este niño es de acá, qué bueno, un joven profesional que está trabajando en la Y misma región. estudiaste. Claro. Entonces, y se gana la confianza inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya conocen que él era amigo del abuelo, él, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa fue una de las claves del proyecto IRAICEN. Contratar a jóvenes profesionales de ahí, que entiendan los modismos, que entiendan la forma, la cultura, y ya le abrió las puertas para llegar a los sectores rurales. ¿Por qué? Porque el técnico rubiacito, ojos azules de la Universidad Católica, que llegaba hablando y le ofrecían un mate y no sabía ni siquiera cómo tomárselo, entonces generaba un cierto rechazo. ¿Ya? Este joven viene de Santiago, me viene a decir que aquí van a entrar las represas, que viene el progreso, etcétera, etcétera. El afuerino. Entonces muchas veces no se le entendía lo que decía. ¿Por qué? Porque hablaba muy rápido, usaba palabras muy rebuscadas, palabras bonitas, y muchas veces cuando llegaban estos técnicos a los campos, la gente aplaudía por no quedar de ignorante. Pero si todos se preguntaban entre ellos, oye, ¿qué habrá querido decir? Entonces ya la estrategia rápidamente fue contratar a jóvenes que vengan de la zona y que tengan la llegada con los vecinos. Bueno, y hemos visto en la zona norte, en el semiárido, pero en el norte grande también, el hecho de que profesionales jóvenes, ya, que han tenido una estancia, han tenido un paso por el servicio público. Son los más preferidos por estos emprendimientos, o sea, profesionales que han trabajado en los municipios, en las oficinas de INDAP, en los FOSI, se les ofrecen sueldos mucho mejores de los que tienen, con la intención de traspasar todos esos conocimientos y traspasar su lugar en el sentido de yo soy la nieta de, ya, puesto al servicio de los intereses de la mega minería, de la industria forestal en el sur, de la pesca de arrastre, de la agroindustria. Entonces es una situación que yo creo que lo más violento hoy en día que uno puede ver de prácticas extractivistas es la constitución de estas estrategias profesionales que en torno a la empatía están domesticando las relaciones sociales. Y yo creo que hay un personaje, que lo vamos a retomar en el último capítulo, que para mí es emblemático de esto, aunque hoy en día no esté cumpliendo un rol de empresario, se supone, que es Alfredo Moreno, el actual ministro de Desarrollo Social, el nuevo pacificador de la Araucanía, ¿ya?, que luego de una larga trayectoria empresarial, a la que probablemente va a volver, hoy en día tiene un rol muy visible en el gobierno de Sebastián Piñera, pero es un empresario que siempre ha estado asociado a estos espacios empáticos, ¿ya? A través de su participación en Fundación Teletón, a partir del vínculo que ha tenido como empresario con comunidades, etcétera, y está poniendo todo ese saber, ¿ya?, toda esa experticia a servicio de esta nueva avanzada colonial del Estado terrorista chileno en Gualmapu. Y creo que eso es realmente muy peligroso, muy peligroso. Cierto. Lamento decirles que ya estamos llegando al término del tercer capítulo. Cómo ha pasado el tiempo, las fechas también, y cada vez más interesantes los temas de conversación. Dejo los últimos 2 a 3 minutos para palabras al cierre, algún saludo, alguna invitación, alguna pequeña reflexión que quieran hacer. Y con esto ya estaríamos dando por finalizado el capítulo número 3. Llamar a la gente a contar sus experiencias. Si han visto cómo a contar sus experiencias desde los territorios para que podamos también después hacer un feedback de esas experiencias. Pienso. Ya, ¿y cómo pueden hacer eso? Eso lo pueden hacer a través de las redes sociales, buscando el fanpage de nuestra radio, Radio Trapananda, y siguiéndonos. Claro, una vez que esté subido el video, la opción de comentarios, aparte de colocar el dedito para arriba, que me gusta, y compartir, puede dejar sus comentarios y alguna experiencia, algo que le haya pasado en su territorio. Y no tenga miedo, dígalos con nombre y apellido, empresa tanto, ¿ya? Esto es lo que está haciendo en mi territorio, y si tiene algún diario, algún link que nos pueda enviar para hacer un poco más dinámica la conversación, estaremos eternamente agradecidos. Eli. Yo quería cerrar diciendo que tenemos que estar muy alertas, ya, porque a veces vemos la amenaza visible de una máquina que rompe la tierra,
pero ahora nos hemos dado cuenta que las empresas han aprendido que es mucho más rentable, que es mucho más eficiente, ¿ya? Ejercer estas formas de pacificación social y tener su buen equipo de profesionales que mercantilizan la empatía, que instrumentalizan la empatía, que gastar plata con intervenciones militares. Pero siempre ese otro tipo de intervención va a estar ahí presente como una amenaza. Entonces resistir las formas de domesticación, las formas de pacificación social, y aunque suene feo, este es el momento de las desconfianzas. Claro. Eso. Ese es el llamado entonces, el momento de la desconfianza. ¿Para qué? Tenemos el último tema musical. Mira, tenemos dos, ¿ya? Pero Eli, vamos a hacer la selección solamente de uno. Ya tenemos a Sandino Rockers y el Manifiesto Comunista de José Molina. Dejemos el Sandino Rocker y abrimos el otro capítulo con el Manifiesto Comunista. Ya, y un pequeño adelanto del cuarto capítulo. Energías renovables no convencionales, cambio de matriz energética en Chile. Excelente. Temazo de conversación. Ya, entonces lo dejamos con Sandino Rocket, ¿ya? Y estaríamos próximamente, si os quieren, un par de semanas más con el cuarto capítulo. Muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por la compañía, ustedes, y nos vemos. Chau. Chao. Chao. Saludos a tío Andrónico. Si es que no está Que venga a viendo, tomar tecito. me imagino que su equipo comunicacional. Hemos llegado al lugar donde nace la conciencia de la gente. Tu cultura y mi raza es diferente, no por eso dejaremos de hablar. Lo que pasa con el Peña y con el Huinca, lo que pasa también en nuestra ciudad. La pobreza nos golpea nuevamente y es el pueblo el que tiene que pagar. Humillar, maltratar, no hablar, no pensar. Humillar, maltratar, no hablar, no pensar. Y así lo han hecho, y así lo continúan haciendo. Humillar, maltratar, no hablar, no pensar. Humillar, maltratar, no hablar, no pensar. No recordar, no recordar, no recordar, no recordar, no pensar. Entonces esta gente sinvergüenza que está haciendo de la tierra solamente una fuente para sus ingresos ilícitos. Estas son la gente que realmente hay de borrarlos de la faz de la tierra. Pero la única forma de hacerlo y mantener la calma mental al mismo tiempo no les consta nada. Ese es el secreto. Chao, Coca-Cola. Ocultar la verdad es la historia de este mundo. Sí. Dividir y confundir son las armas del sistema. Yo te invito a la tierra, donde habrá menos problemas. Yo te invito a la tierra, donde habrá menos problemas. Yo te invito a amarnos los unos a los otros. Yo te invito a amarnos los unos a los otros. Yo te invito a la tierra, donde habrán menos problemas. Yo te invito a la tierra, donde habrán menos problemas. Yo te invito a la tierra, donde habrán menos problemas. Yo te invito a la tierra, donde habrán menos problemas.
Trapananda, humanizando la señal.